Hola, amado pueblo del Señor, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente de un pequeño mensaje que pueda llevar fortaleza a nuestras almas, una palabra que pueda traer consuelo en momentos tal vez de dificultad o de angustia. Quisiera hablar en este día sobre una frase que se ha vuelto popular en los días anteriores. De un mes y medio para acá, 2 meses, tal vez un mes, hemos escuchado una frase notoria todos los días, a cada instante. Una frase en la cual salen todos los noticieros, una frase en la cual está en todos los anuncios, una frase en la cual está con todos los famosos, con todos los conocidos, que está en cada momento del día. Y es la frase quédate en casa. Quédate en casa, un medio o el único medio tal vez que se tiene para que la pandemia no se haga más extensa. Quédate en casa para algunos se ha tomado como un símbolo de broma para sacar memes en las redes sociales, chistes. Sin embargo, para otros, y creo que la mayoría, un término de angustia, de temor. Hace unos meses, unas semanas atrás, mientras usted busca tal vez en su Biblia, segundo libro de Samuel, capítulo 6, ahí vamos a estar hablando. Hace unos días atrás estábamos en las iglesias alegres, celebrando la victoria de Jesús. Estábamos todos reunidos en la iglesia celebrando nuestros cultos con salterio, con arpas, con guitarra, con panderos, en danza, en cántico. Podíamos abrazarnos, podíamos orar los unos por los otros físicamente ahí en el momento. Podíamos llevar consuelo y limpiar una lágrima que tal vez en alguno de los servicios rodaba sobre la mejilla de algún hermano. Y podíamos estar en ese calor y en esa intimidad. Podíamos salir con nuestros familiares a cualquier lado o recibir a cualquiera de nuestros familiares en nuestras casas, hacer reuniones familiares, hacer almuerzos, poder salir a comer a moles. Y de un momento a otro, todo pasó. Escuchábamos que había una pandemia, que había, un virus, pero muy largo de aquí, al otro lado casi del mundo. Y decíamos, muy difícilmente llegué a Costa Rica. Tal vez algunos no lo escuchamos hasta que ya estaba en nuestro país. Sin embargo, cuando llega el primer caso a Costa Rica, se vuelve angustioso. Cuando la semana siguiente comienzan a haber restricciones y vemos las calles vacías, negocios cerrados. Y cuando llega el cierre de las iglesias, el no poder congregarnos, creo que fue un golpe muy duro para todos. Y no hablo solamente en el ámbito material, hablo en el ámbito de salud, porque anímicamente hay un temor de qué va a pasar. Hablo en el ámbito de hermanos, de calor, de iglesias, de líderes, de pastores. ¿Qué va a pasar con el pueblo? ¿Qué va a pasar con aquella ovejita que llegaba tal vez una vez al mes? ¿Qué va a pasar? Quiero que sepas, mi amado hermano, yo amo estar en la iglesia. Y si por mí fuera, pasaría tiempo completo en la iglesia. Y una de las que tal vez le ha afectado más es a mí. En mi interior, el no poder congregarme. De un momento a otro todo terminó. Teníamos proyectado actividades, teníamos proyectados diferentes actividades para llevar la semilla. Y de un momento a otro hubo una prohibición. Y creo que esto se relaciona, por eso quise escoger esta palabra, a una historia que está en el Antiguo Testamento. Dice la Biblia que David estaba gozoso porque había recuperado el arca del pacto. Y dice que hubo alegría, danza, cánticos, salterio. Pero de un momento a otro,
vino un temor sobre David y sobre el pueblo de Israel. Y dice el capítulo 6 del segundo libro de Samuel: David volvió a reunir a todos los mejores soldados de Israel, que sumaban 30,000. Partió de Balá a Judá con todo su ejército para trasladar de allí el arca de Dios, donde se invocaba el nombre del Señor, que habita entre los querubines. Sacaron el arca de Dios de la casa de Aminadab, que estaba sobre una colina, y pusieron sobre un carro nuevo al que iba guiando Usa y Ahío, los hijos de Aminadab. Cuando sacaron de la casa de Aminadab el arca de Dios, Ahío iba delante del carro, mientras que David y todo el pueblo danzaban alegremente delante del Señor, al son de instrumentos musicales, de madera de haya, de arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. ¿Se nos hace parecida esta historia? Dice que todo el pueblo danzaba alegremente delante del Señor, con instrumentos musicales. Hace poco estábamos en la iglesia danzando y cantándole alegremente, declarando la victoria de Jesús sobre nuestras vidas. Estábamos alegres, adorando a nuestro Dios, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor. ¿Se nos hace parecida? Y dice: al llegar a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Usa estiró la mano para sujetar el arca. Pero el Señor se enojó. Y se enojó muchísimo contra Usa por haberse atrevido a tocar el arca. Y allí mismo hirió a Usa y éste cayó fulminado. David se puso muy triste de que el Señor hubiera dado muerte a Usa. David se entristeció. De un momento a otro nos prohíben congregarnos. De un momento a otro nuestra economía se reduce. De un momento a otro existe la posibilidad de que haya muerte en nuestra casa, de que haya enfermedad. De un momento a otro, toda la alegría y toda la danza se convirtió en angustia, se convirtió en temor. David se entristeció y tuvo temor, dice la palabra. Tuvo miedo de cómo manejar eso. Tuvo miedo porque alguien había tocado el arca y había muerto. Y es que tú y yo, ¿cómo nos estamos presentando delante de Dios? Tú y yo, ¿cómo nos estamos presentando? ¿Cómo estábamos presentándonos delante del altar del Señor? ¿Cómo estábamos tú y yo delante del servicio cada domingo, o cada martes, o cada jueves, o cada miércoles? ¿Cómo estábamos delante de Dios, danzando, adorando, predicando? ¿Cómo estábamos? ¿Cómo nos encontrábamos? ¿Cómo estaba nuestra espiritualidad? ¿O estábamos tan certeros y tan confiados de que todo estaba bien? Tan confiados de que teníamos nuestro trabajo por muchos años y nada iba a pasar. De que nuestros hijos estaban bajo nuestro control. Nuestras finanzas las manejamos nosotros a nuestro antojo. Y de un momento a otro, nada, absolutamente nada, podemos controlar, sino que todo lo tenemos que poner en las manos de Dios y que sea Él quien tome el control, como debe tenerlo siempre. Y dice entonces que David tuvo entonces temor del Señor, tuvo miedo, se angustió, se entristeció. De un momento a otro David estaba danzando, David estaba regocijándose, había alegría, habían cánticos, había regocijo, y de un momento a otro hubo muerte, de un momento a otro hubo angustia, de un momento a otro había llanto, pero había incertidumbre de cómo entonces manejar las cosas, incertidumbre de cómo iba a poder trasladar el arca de Dios. Hace un par de meses estábamos
con otra perspectiva en dónde íbamos a vacacionar en Semana Santa. Una Semana Santa que tuvimos que pasar quedados en casa, metidos en casa. Pero aquí la pregunta es, ¿qué pasó con el arca? ¿Qué hizo David? Dice, ¿cómo puedo pensar en llevar el arca del Señor? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para mantener firme? Los pastores, los líderes, ¿cómo hacen para mantener firme el rebaño que Dios le dio? Sé que en este tiempo hay una angustia, hay un temor, hay una tristeza de los pastores pensando qué va a pasar con sus ovejas. ¿Qué va a pasar con aquella ovejita que estaba medio descarrilada? ¿Se habrá ido en el despeñadero realmente? ¿O habrá buscado la mirada del Señor? Una angustia. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Dios? ¿Qué va a pasar con nuestra economía? ¿Qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Y David toma una decisión, y es llevar el arca del Señor a la casa de Obed-Edom y dejarla ahí 3 meses. 3 meses. El arca del pacto iba para la ciudad de David. Pero en el momento que hubo muerte y hubo angustia y hubo incertidumbre, David toma la decisión y dice, no puedo llevarla. ¿Qué va a pasar si hay más muertes? ¿Qué va a pasar? Y esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Muerte física. Pero nos estamos pensando también en cuántas muertes espirituales pueden haber en este tiempo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué decisión estamos tomando? El arca del pacto fue llevada a la casa de Obed-Edom. Se tuvo que tomar esta decisión, y yo me imagino a este hombre diciendo, no la toquen. Diciéndole a sus hijos, no la miren, no la toquen. Algo pasó. ¿Y sabes qué? Cuando esa arca estuvo en la casa de Obed-Edom, dice la Biblia que Dios lo bendijo y bendijo a toda su familia. No es el tiempo de angustiarnos, es el tiempo de aprovechar estos tiempos de familia, de no salir, para poder levantar un altar familiar. Dios va a bendecir tu familia. Dios va a utilizarte a ti para llevar salvación a tu casa, para que lleves una palabra de vida, de restauración a tus hijos, a tu descendencia, a tus vecinos cuando te escuchen adorando, porque el danzor no necesita una iglesia para adorar, necesita su cuerpo en olor fragante delante del Padre. Adora en la sala de tu casa, adora en tu cuarto, predica a tu familia, reúnete en las tardes a tomar café y predica que Jesús es el pan de vida. Reúnete a almorzar si estás en tu casa y predica que Dios es nuestro estandarte, que tenemos vida, que somos más que vencedores, como dice Romanos 8, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Cuando David se enteró de que por causa del arca del Señor había bendecido a Obed-Edom y a toda su familia, se llenó de alegría. Volvió el gozo a David, volvió la paz. Que en este día tú puedas retomar la alegría y la paz que habías perdido. Que tu llanto se convierta en gozo, que tu tristeza se convierta en alegría. Llegó el tiempo de adorar, llegó el tiempo de la libertad. Ahí, quedándose en casa. Quédate en casa y adora. Quédate en casa y glorifica a Dios. Quédate en casa y alaba al Dios que te formó, al Dios que te rescató. Quédate en casa y haz un altar familiar con los tuyos. Quédate en casa y bendice por lo que tienes. Quédate en casa y no pienses en mañana, piensa en hoy, en glorificar al Padre. Hoy es el día de exaltar al Señor.
Hoy es el día para poder quedarnos en casa y decirle: yo recibo tu bendición en mi familia, Dios. Yo te invito para que te quedes en casa, siempre y cuando no estén las iglesias abiertas. Porque cuando David se enteró, llevó el arca nuevamente a donde tenía que ir originalmente, a la ciudad de David. Mientras las iglesias no se abran, quédate en casa, glorificando al Dios que te formó y declarando que la bendición de Jehová está sobre tu familia. Te bendigo grandemente y que el Señor traiga sobre ti aliento y esperanza. Bendiciones.